Me resulta un poco difícil compartir los dos capítulos que nos tocan esta semana, porque aunque no son sencillos, y ese es uno de los motivos, pero sí es cierto que toca algunas de las grandes doctrinas o enseñanzas que vienen a lo largo de toda la Biblia. Tienen que ver con el plan de Dios, aunque estemos incluidos en él. Y cuando uno viene cargado con sus propias circunstancias, entonces yo sé que le tocan más las doctrinas devocionalistas, las predicaciones devocionalistas. Pero yo quiero invitarte a que prestes un poco de atención a estos capítulos, porque Dios tiene un plan y tiene que ver precisamente con su plan y con lo que Él ha ido haciendo y hará a lo largo de la historia. Y nadie lo va a poder cambiar, porque Él es el omnipotente. Para coger un poco de contexto y no resulte complicado, me gustaría decir que Dios tiene un deseo en su corazón. Él tiene el deseo de tener un pueblo que comandado, para que nos entendamos, ese pueblo con un jefe que se llama Jesús, viva y le exprese el carácter de Dios como luz a todo el resto de las naciones. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y habría que coger muchos textos para verlo. Pero lo digo para que cojamos un poco en contexto las cosas que vamos a hacer. Y ese deseo del plan de Dios no sería posible, y buena parte de los elementos que vamos a ver en estos capítulos no sería posible sin la obra y persona del Señor Jesucristo. Sin su muerte, resurrección y soberanía, no se desarrollaría el plan de Dios tal cual Él lo ha decidido y pensado. Así que la obra y persona del Señor Jesucristo es central en estas cosas que ahora veremos. De tal manera que estaban profetizadas, los propios profetas lo habían dicho, pero había detalles que ellos no llegaron a saber. Por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 10, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y hay que ver a quién le está escribiendo al principio, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Y a través de quién vendría? Ellos tenían revelación de muchas cosas, pero ¿quién sería el que lo llevaría a cabo? El Señor Jesucristo. Y dicho esto, vamos a ver algunas de estas cosas. Jeremías 31 empieza diciendo, en aquel tiempo. Pregunta, ¿a qué tiempo se refiere? Hay que ver el final del capítulo anterior, donde dice que Dios habrá cumplido los pensamientos de su corazón y algunas cosas que ha dicho anteriormente, y dice, en el fin de los días entenderéis esto. Eso quiere decir que hay cosas que no se van a entender bien hasta el fin de los días. Esta arrogancia que tiene algunas personas, ya no hay nada nuevo porque ya todo está escrito. Esa soberbia a mí a veces me resulta molesta. Porque la pregunta es, ¿y todo lo que está escrito de verdad lo entiendes bien? Hay cosas que Dios reserva o deja selladas hasta el fin de los días. Y por mucho que estudiemos e indaguemos, si Dios no nos da revelación por su Espíritu Santo, olvídate. No somos tan listos ni tan inteligentes. Ahora, en el fin de los días entenderéis esto. Y dice, en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el fin de los días. Y ahora viene una profecía. Dice el Señor, seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Es decir, en el fin de los días, Dios va a ser el Dios de todas las familias de Israel. Es decir, de las
no se refiere a la familia Ben David, Ben Abraham, no se está refiriendo a eso. A las 12 tribus de Israel. Y esto lo sabía y lo entendía el apóstol Pablo. Por eso en Romanos 11, 26, Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. Muchos, cuando leen a Pablo sin coger el resto, se creen que se está refiriendo a que todo israelita en la carne va a ser salvo. Eso es una promesa que no está en ningún lado por la Escritura. La Escritura no dice que va a haber un día que cualquier israelita, por el hecho de ser israelita en la carne, va a ser salvo. Más bien al contrario. Dice que no todo israelita en la carne precisamente va a ser Israel, aunque descienda de Israel. Así que Pablo sabe que de todas las tribus de Israel habrá un remanente de salvación. Y esto lo está diciendo Jeremías también. Es decir, Dios se ha reservado para sí un remanente, un resto, si queréis, que será salvo de cada una de las familias o de las tribus de Israel. Por eso, Jeremías 31:7 al final dice, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Nunca dice que todos los israelitas, por el hecho de ser israelitas en la carne, eso automáticamente le da un pasaporte de salvación. No viene eso en las Escrituras. Vuelve a decir Pablo en Romanos 11, versículo 5. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre, desde la venida del Señor Jesús, en ese tiempo especial de reconciliación con Dios por medio de la gracia en Cristo, ha habido. La iglesia al principio eran judíos, ¿no? La iglesia al principio eran judíos. Dios se ha reservado para sí un remanente para que se cumplan sus promesas. Jeremías 31 dice en el versículo 3 y 4, con amor eterno te he amado y por eso, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y ahora viene algo, hermano, importante. Versículo 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Toma ya. ¿Cómo que Virgen de Israel? Con la cantidad de capítulos y de profetas que vienen tratando a Israel como una ramera, como una adúltera, como una infiel, que ha cometido muchas abominaciones, y ahora le dice virgen. ¿Esto cómo se explica? ¿Esto cómo se explica? Y yo voy a haceros una pregunta. ¿Cómo puede una persona que no es virgen ser virgen? ¿Eso es posible? ¿Eso cómo es posible? Y por cierto, esto de aún edificaré, te edificaré y serás edificada, eso es una profecía y una promesa que se está haciendo a la Virgen de Israel. Cuando Jesús dice en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿esto quiere decir que aquí vamos teniendo pueblos distintos? No, y Jeremías 31 lo desmiente. No hay para Dios un pueblo gentil y un pueblo israelí o judío. Esto es muy delicado, hermano, porque precisamente el mismo apóstol Pablo dice que en Cristo no hay ni judío ni griego. Entonces, si Jesús vino para comandar el único pueblo que va a tener estas promesas especiales, si yo digo que Dios va a tener un pueblo judío y va a tener un pueblo gentil, eso es muy difícil casarlo con el resto de las Escrituras. Y por eso muchos se inventan muchas cosas. En Cristo no hay ni judío, ni gentil o griego. Con lo cual, esas promesas se aunan en Cristo. Si yo digo que los judíos tienen unas promesas
y digo que los gentiles tienen otra, que los judíos son terrenales, que los gentiles son espirituales, estoy haciendo ahí un batiburrillo de cosas que niegan muchas cosas de la Escritura. Empezando porque en la Nueva Jerusalén, las 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿eso qué son? ¿Promesas terrenales o espirituales? Y otras cosas. Sé que no es sencillo este tema. Pero en Cristo solo hay un pueblo especial. Uno, hermanos. Cualquier otro tipo de interpretaciones contradicen la Escritura por todos lados. Así que la iglesia que va a edificar el Señor Jesús se corresponde con te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. ¿Cómo puede una persona que no es virgen volver a ser virgen? Había un sabio en Israel que Jesús le vino a dar a entender esto. Porque Jesús le dijo en el capítulo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, ¿eres tú un maestro de Israel y no entiendes esto? Esta es una de las razones, hermano. Quien no es virgen, si vuelve a nacer, sí puede ser virgen. Entonces, ¿eso cómo puede ser? Hombre, el omnipotente se encarga de eso. Es una de las razones, hermano, por la cual el nacer de nuevo no está completado hasta el día en que tú resucites y yo resucite o seamos transformados con un cuerpo nuevo. Porque este cuerpo que ha pecado, que ha cometido pecados y que ha sido infiel a Dios, no es el que va a heredar el reino de Dios. Por eso Dios te ha prometido y te ha sellado con el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, en que tendrás un cuerpo nuevo en el cual no mora el pecado. Virgen para las bodas del Cordero. Yo sé que esto suena raro, pero es que lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Hermano, la salvación que tenemos en Cristo es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y tiene unas consecuencias muchísimo más grandes de lo que nos imaginamos. No solamente, mira un cuerpo nuevo, mira qué bonito, te he resucitado. No solamente mira lo que hago, hermanos. Es que es la posibilidad de ser completamente limpios, sin mancha, vírgenes para nuestro Señor. Y está prometido. Te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. En el versículo 18 al 20 viene algo impresionante. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. O sea, Dios castigó y disciplinó a Efraín. Y luego dice, conviérteme. Y le pide a Dios que se convierta. Dice, porque tuve arrepentimiento en el 19 y después que reconocí mis pecados, mi falta, me avergoncé, me confundí. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante Efraín? ¿Quién es Efraín aquí, para quien no lo sepa? Efraín es las 10 tribus perdidas, para que lo entendamos, que se mezcla en medio de las naciones y dejan de ser reino. No son reino. Los judíos siguieron manteniendo una identidad de pueblo, pero el Israel del norte la perdió y Dios le dijo, y ya no vais a ser más reino. Y efectivamente así ha sucedido a lo largo de la historia. Y Dios le hace promesas y Dios lo castiga, pero dice que se arrepiente. Tuve arrepentimiento. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Este versículo que viene ahora, este versículo es la causa de que yo me llame como me llamo. Hoy día creo que no es casual. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en el que me deleito? Desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Esa misericordia se puede traducir por gracia, dice el Señor.
Hermanos, Dios le llama a Efraín aquí hijo. Hay personas que dicen una blasfemia y enseñan una cosa que es bíblicamente una burrada. Dios desechó a Israel, Dios desechó a Efraín y lo está llamando hijo. Y te voy a decir una cosa. Aquí mismo en Jeremías 31:9, al final dice, soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. En Génesis 48 hay algo que no tengo tiempo de explicar, pero Jacob adopta a sus nietos y les da la bendición a los hijos de José. Eso en su contexto era darle la primogenitura, pero se lo dio a uno de ellos, a Efraín. Y Efraín era hijo de José, pero su mamá era la hija de un sacerdote egipcio pagano. Ya había mezcla, todo eso ya estaba apuntando a lo que iba a venir en un futuro. Porque la primogenitura, Dios la va a dar a Efraín, que, dicho de otra manera, son los gentiles. Son los gentiles, mezclados en medio de todas las naciones. ¿Y quién no tiene un pasado? ¿Quién no tiene un pasado pecaminoso en el que hemos sido infieles a Dios? Y además, en Génesis 48:19, profetizando de Efraín, Jacob dice, su descendencia formará multitud de naciones. Dicho de otra manera, la descendencia de Efraín va a formar muchos países. Así que no estamos hablando de judíos. No estamos hablando de judíos. Hay una epístola, voy a hacer una pregunta un poco tontorrona, que es la epístola a los hebreos. ¿A quién es esa epístola? Respondedme, aunque sea el caballo blanco de Santiago. A los hebreos. Cuando leemos el capítulo 12 de Hebreos, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, es que Dios os trata como hijo. Y yo sé que normalmente cuando leemos eso, tú estás pensando en ti personalmente. Pero yo te invito a que entiendas eso, teniendo en cuenta que los destinatarios son los hebreos. Y los hebreos no se refiere a judíos, solamente. No tiene eso razón de ser con Jeremías 31:18, cuando Efraín dice, me has castigado, pero me he arrepentido, me has disciplinado, me he arrepentido, conviérteme. ¿Y qué es lo que dice Dios? No es mi hijo. La prueba de que somos hijos de Dios, y esto tiene que ver con colectividad y con individualidad, es que Él nos disciplina para educarnos. Esa es una de las garantías más grandes que tenemos de ser hijos de Dios. Si yo vivo como me da la gana y Dios no me disciplina nunca, entonces a mí me preocuparía si realmente he nacido de nuevo. Pero si Dios me ha tenido que corregir a lo largo de mi vida en más de una ocasión, eso quiere decir que soy hijo de Dios. A nivel individual, pero ojo, a nivel colectivo también. El mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, fijaos que Dios, algunas de esas iglesias las disciplina, las castiga. ¿Eso es porque Dios es malo? No, las está educando. Jesús da palabra, da aviso, da instrucción, pero también corrección y oportunidad de enmendar las cosas. Esa es la prueba de que se es hijo de Dios. Y esto le ocurre a Efraín. Vamos a quedarnos ahora con una cosa. No tengo tiempo, hermanos, la verdad es que no tengo tiempo, son muchas cosas las que vienen aquí. Vamos a quedarnos con un detalle. Jeremías 31:27. Vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Una pregunta que además expuse a algunos. ¿Eso quiere decir que la casa de Israel y la casa de Judá
aparte de seres humanos, va a tener perros, gatos, lechuzas, cocodrilos. Eso es lo que está diciendo aquí Jeremías. ¿Qué es eso de que la casa de Israel y la casa de Judá va a tener simiente de hombre y simiente de animal? ¿Qué significa eso? Es más, voy a hacer otra pregunta. Jeremías 31, 31. El nuevo pacto. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y los extranjeros dónde están? ¿Dónde están los extranjeros? Si el nuevo pacto dice que se va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Además, en Hebreos 8 se vuelve a hablar del nuevo pacto y dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde estamos tú y yo? Como gentiles. A lo mejor, la simiente de animal tiene que ver con los gentiles. ¿Sabes que Pedro no acabó de enterarse de esto al principio? Dios le da una visión a Pedro. Un lienzo con aves, cuadrúpedos, reptiles. Está viendo un lienzo y Dios le dice, Pedro, mata y come. Señor, si yo nunca he comido nada inmundo, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y hay un momento en que Pedro se da cuenta de que no estaban hablando de un buffet libre. De tal manera que le dice Pedro a Cornelio, conocéis la historia, muchos de los que estáis aquí, ¿sabéis qué abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Es decir, ¿qué quiere decir que Dios va a poner en la casa de Israel y la casa de Judá simiente de hombre y de animal? Que el único pueblo que Dios va a tener comandado por Jesucristo, vuelvo a decir lo que dije al principio, no es una cosa ni para israelitas de la carne, ni una cosa para judíos de la carne. Es una invitación y un plan para cualquier ser humano que quiera estar en pacto con Dios y quiera formar parte de ese llamamiento tan, tan grande. Y Dios ya lo había dicho desde el principio. Y así lo hizo. Dios dice que va a hacer un nuevo pacto. Y dice, pero no es un pacto como el que yo hice con vuestros padres. Porque ellos lo invalidaron. Ellos rompieron el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos. Y ahora mismo, hermano, me cuesta trabajo no llorar. Porque el día que yo entendí que pacto en singular, en la Escritura, el antiguo y nuevo pacto se refiere a un pacto de desposorio matrimonial. Dios haciendo un pacto de exclusividad y de comunicación única con un pueblo, con una iglesia, una sola iglesia, un único pueblo, para que sea luz a las naciones, un reino de sacerdote a las naciones. Hermano, esto es impresionante. Esto es impresionante. Y os digo de verdad que si tuviéramos tiempo para ver esto tranquilo, estaría como estoy ahora, con los vellos de punta, hermano. ¿Qué salvación tan grande tenemos? La invitación que tenemos en el nuevo pacto en Cristo Jesús significa limpiarnos de nuestra vieja vida, hacernos vírgenes, para que nuestra eternidad, nuestro futuro, nuestra existencia esté vinculada al Señor Jesucristo completamente y como un reino de sacerdotes, ser la luz y la sabiduría de Dios para todas las naciones. Esto plenamente será cumplido en la Nueva Jerusalén. Pero esto es espectacular, hermano. Esto es impresionante. ¿Cuál es la gran diferencia entre el antiguo y nuevo pacto? El antiguo pacto se podía invalidar. El nuevo pacto no se puede invalidar. ¿Sabes por qué? Y esto está representado por Oseas. Oseas tomó a Gomer 2 veces por mujer. La primera, Dios le dice, ve y te casas con una mujer infiel, adúltera.
pero le fue infiel y se largó. Y su forma de vida le debió llevar a esclavitud. Porque en el capítulo 3 de Oseas, Dios le dice, te vas y la tomas otra vez por mujer. Y Oseas va y dice que la compra. Esta vez la compra. La primera vez no, la segunda la compra. La redime. Ahora es mujer de Oseas ya no solamente por amor y por un pacto matrimonial, sino porque en justicia le pertenece porque la ha comprado. Y no dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 que glorifiquemos a Dios nuestros cuerpos mortales, dice porque por precio habéis sido comprados y no sois vuestros. El nuevo pacto, como tú pertenezcas a Dios, eso no hay quien te lo quite, porque tienes dueño. Tienes dueño. Yo tengo una perrita en casa, tenemos una perrita en casa que nos pertenece. ¿Y quién decide si la perrita es nuestra o no? ¿Ella? Nadie nos arrebatará de la mano del Padre. El nuevo pacto incluye eso. ¿Y cómo dice el 33? ¿Cómo es este pacto? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así que Dios es Dios, somos su pueblo, pero lo que es el carácter de Dios, la instrucción, el consejo, los mandamientos que expresan como Dios es, eso está aquí y aquí. Si una persona, los mandamientos de Dios le pican, le escuecen, yo no digo que la carne no se rebele contra eso, pero si uno no quiere obedecer a Dios, yo me preguntaría si estoy verdaderamente en pacto con Él. Porque el nuevo pacto es eso. Y no solamente eso, sino que en Ezequiel 36 vuelve a decir lo mismo. En el versículo 26 de Ezequiel 36 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué hace eso? 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, es decir, recibir al espíritu dentro, eso es el nuevo pacto. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El nuevo pacto es que recibimos, una vez reconciliados con Dios, el Espíritu Santo está en nosotros para que podamos andar agradando a Dios, por amor. Y yo no puedo agradar a Dios si el Espíritu Santo no me capacita para eso. Si no, yo no soy capaz. No sé tú, pero yo no puedo. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Qué maravilloso esto, hermano. Llevo 27 minutos, voy a parar. Me quedan otras cosas. Simplemente decir, hermanos, que el capítulo 32, que no me da tiempo a tocar, fijaos cómo Dios le pide a Jeremías que compre con una carta sellada, es decir, con un acta notarial, allí en Anatot, tierra. Y esto es para que nos demos cuenta que cuando nos dice la noticia, no, es que esto era del pueblo palestino y se han metido allí, pues el libro de Jeremías sirve como un documento histórico donde refleja que había un acta notarial de que allí había tierra comprada por israelitas, a la hora de entender algunas cosas. Pero Dios utilizó eso para decirle, igual que ves que Babilonia, el mayor imperio, os va a llevar y va a destruir todo esto, eso no va a permanecer así. Aquí habrá un día en que se volverá a comprar y a vender tierra. Por eso tú quédate con esta carta, con esta acta notarial que va a servir para un futuro. Dios es el único que es capaz de prometer cosas y cumplirlas. Impresionante. Tú y yo fallamos, Él no. Todo lo que Él dice se hace y se hará. Hermanos, tengo la sensación que me he dejado cosas en el tintero que no he tenido tiempo de expresar y desarrollar bien, pero os puedo asegurar que son cosas que son necesarias entender y comprender. Si yo no sé por dónde va el plan de Dios, qué ha planeado y qué va haciendo a lo largo de la historia, el único cristianismo que yo voy a entender es el de Dios alrededor de mi propia vida. Dios me ama, me pasa esto a ver si Dios me ayuda, y a Dios le importa hasta cada pelo de nuestra cabeza. Pero si lo único que a mí me interesa de Dios es que esté pendiente de mis circunstancias personales, es que soy un niño chico. Es que soy un inmaduro. Y seré hijo de Dios, y seré salvo, y seré precioso, y Dios me amará. Pero la pregunta es, ¿Dios puede contar conmigo para
el ministerio para trabajar para su reino si a mí lo único que me interesa son mis circunstancias personales? Hay que madurar, hermanos, hay que estudiar la Escritura y hay que ver cuál es nuestro papel en medio del plan de Dios. Porque Él quiere contar con tu granito de arena, con ese poquito que podamos aportar a través del Espíritu Santo. No porque tú y yo lo merezcamos, sino porque Él se glorifica cuando con gente redimida y que tiene un pasado como el tuyo y como el mío, Él puede hacer maravillas para su reino. Bendito sea su nombre, hermano. Sigue contando contigo y conmigo, que nos dé luz y nos dé visión en estos últimos días. Habría muchísimo que decir de todo esto. Si he despertado un poco el gusanillo, me alegro. Y si he despertado también un shock, que es lo que ha dicho este hombre, también me alegro. A estudiar Biblia, hermano, porque su plan está revelado ahí. Amén.